Les damos la bienvenida a todos, a todas y a todes a Diversamente Unidos, un podcast del proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En este espacio nos reunimos para derribar barreras y celebrar la igualdad. Diversamente Unidos es más que un podcast, es un movimiento hacia la aceptación y la integración de ideas que nos ayudan a pensar en cómo hacer de este mundo un lugar mucho mejor. Soy Daini Lisset Argote, periodista de Vanguardia, y en este episodio, dedicado a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, tengo como invitados a Diego Ruiz, director de la Corporación Compases de Bucaramanga, y a Paola Esteban, editora de Vanguardia y experta en temas de género y diversidad. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esta cordial invitación. Paola, un gusto contar con tu compañía una vez más en nuestro proyecto Juntos Somos Más. Dainis, Diego, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí y bueno, por tener la oportunidad de hablar de estos temas tan importantes para que realmente tengamos una sociedad incluyente e inclusiva. Más allá de una conmemoración o una fecha especial, creo que siempre es importante reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. No sé qué piensen ustedes al respecto. Para todas las personas de la población LGBTIQ, el 17 de mayo se convierte en una fecha significativa porque es también un momento que nos permite, es el momento que nos permite revisar hasta qué punto hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas sexodiversas. Y también a nivel local o territorial nos permite hacer esa evaluación de cómo estamos en temas de violencia, cómo estamos en temas de avance, cómo estamos en temas de inclusión social, cómo estamos en los espacios donde encontramos mayores situaciones que ponen en riesgo la vida, no solamente de las personas LGBTI pensadas como personas, de las personas LGBTIQ pensadas como mayores de edad, sino también eso nos permite observar qué está pasando con la niñez LGBTIQ y qué está pasando con las personas mayores LGBTIQ, que son dos sectores de la comunidad, pues digamos, de esta gran sombrilla que socialmente no observamos. Me gusta la conmemoración de estas fechas que son importantes para la historia de la población LGBTIQ+, porque si bien lo que tratamos de hacer las personas que reconocemos y tratamos de luchar por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+, es que la orientación sexual y la identidad de género no sean una condición ni requisito sine qua non cuando uno se presenta o cuando sale a la vida, sí es importante reconocer que ha existido una historia, que ha existido unas luchas y que esas luchas se han hecho con base en la orientación sexual y en la identidad de género y en esas vulneraciones que vivimos, Diego, ha sido así. Total. Y aparte de ello, por lo menos este año va a tomar mayor fuerza esta conmemoración porque es que hemos observado que en los últimos años, principalmente en estos últimos meses, el retroceso en el reconocimiento de los derechos de personas sexodiversas ha sido bestial. No solamente a nivel local, sino también lo que pasó en Argentina con esas 3 mujeres lesbianas que fueron gravemente afectadas. También con lo que está pasando en nuestro vecino país de Perú, en el que la presidenta del Perú dice, no, la población transexual es una población que está enferma mentalmente cuando ya superamos esa barrera hace algunos años. Entonces, este tipo de conmemoraciones también dan un nuevo aliento para que la población diga, no, esperen un momento, paren aquí, tenemos que denunciar. Estos ya son asuntos que están superados, nosotros no vamos a permitir un retroceso en el reconocimiento de los derechos de la población. Y es aquí donde lo bello también es que entra todo el accionar político, el accionar social, el accionar cultural, que también potencian esas acciones y esa voz a nivel tanto local como mundial, que le está diciendo a todo el mundo, oiga, aquí estamos. Y es necesario que para alcanzar un mundo mejor generemos mayores procesos tanto de inclusión como de cohesión social y también de respeto, porque es que esta fecha también busca es la promoción del respeto independiente de la orientación sexual e identidad de género, es buscar el respeto hacia el otro, hacia la otra. Entonces es una fecha muy significativa que ojalá logremos seguir potenciándola año tras año. Después de esta viene la marcha del orgullo LGBT, pero el 17 de mayo va a ser el día de decir, hagamos un alto, revisemos qué está pasando
transformemos estas realidades. Y es que me parece demasiado fuerte esto que tú dices, Dieguito, porque imagínate, desde los años 80, de comienzo de los años 80, 1981, en Colombia se determinó que no es, la homosexualidad no es un delito y no es una enfermedad. Esto está claro, creo que desde los años 90 está fuera de el manual de enfermedades mentales de la Asociación Internacional de Psiquiatría. Entonces creo que no podemos retroceder a momentos de la historia siniestros donde las personas LGBTIQ+ eran perseguidas de forma legal, porque lo decía un manual, porque lo decía la medicina, porque lo decía la ley. No podemos retroceder hasta esos lugares. Vanguardia Podcast. Es por eso que en compañía de Paola y de Diego vamos a abordar esos desafíos que enfrenta la comunidad LGBTIQ+ en Bucaramanga y cómo podemos como sociedad trabajar para superarlos. Entonces, entremos en materia. Diego, sabemos que desde 2013 has trabajado incansablemente desde Compases, enfocándote en comunidades vulnerables, brindando apoyo vital a bumangueses y santanderianos, personas migrantes y colombianos retornados. Queremos que nos hagas un balance sobre cómo estamos en la región respecto al panorama nacional, teniendo en cuenta lo que revela el informe de Caribe Afirmativo, titulado Incontables, sin registro no hay memoria de este año, en el cual resalta que no cesan las amenazas contra las personas LGBTIQ+ y que las agresiones verbales y físicas y las amenazas constantes prevalecen en Colombia. Primero yo quisiera hacer mención de algo que para mí es importante y es, ¿quién es Diego? Diego hace parte de una generación de activistas que a nivel de Santander o del nororiente colombiano trabajamos a favor de la población LGBTI. ¿Por qué quiero hacer mención de ello? Porque es que desafortunadamente a veces olvidamos que estos son procesos y como procesos se desprenden también de acciones que otros activistas, hombres, mujeres, personas de la población trans principalmente, que han sido las pioneras en todo el movimiento LGBT. Yo hago parte como una tercera, cuarta generación de líderes sociales que viene trabajando desde el año 98, pero que con la corporación Compases ya como figura jurídica trabajamos desde el 2013. Hago la mención porque también a veces olvidamos que en la historia del movimiento LGBT de Bucaramanga los activismos vienen incluso desde los años 70. En los 80 tuvimos los primeros bares gays de la ciudad. En los 90, yo pienso que lo que fue mediados de los 90, a principios del 2000, fue el boom del movimiento LGBT, donde se crearon mucho más bares, mucho más sitios, mucho más espacios de homosocialización. Pero, curiosamente uno dice, con el avanzar de la ley deberían existir mejores mecanismos de protección a la población. Y sí, es cierto que, perfecto, ya la población, ya nos podemos casar, ya podemos adoptar, ya podemos heredar, digamos, lo que nuestra pareja, si llega a fallecer, pues construyó en la relación. Pueden existir muchos avances, pero por lo menos a nivel territorial, Bucaramanga y la metropolitana, nosotros hemos encontrado un gravísimo deterioro en el reconocimiento de los derechos de las poblaciones LGBTI. ¿Y cómo se traduce ese grave deterioro? En el aumento de casos y de identificación de casos de agresión contra personas de los sectores LGBTIQ, pero principalmente contra las corporalidades trans, principalmente las mujeres trans. Sí, poco a poco venimos identificando afectaciones a hombres trans, también a mujeres lesbianas. La situación con hombres gays es muy particular porque con la policía, desafortunadamente, al no existir ese reconocimiento del enfoque de género y diversidad sexual, se generan procesos de revictimización o de justificación de la violencia. Entonces, ya que tú mencionas el informe Caribe Afirmativo, si uno hace un balance listo, ¿y cómo está Santander? Si lo miras desde las cifras oficiales, Santander es un remanso de paz para la población. Pero si lo miras desde la perspectiva de las organizaciones que estamos con la comunidad, el subregistro que hay, yo pienso que no lo superan 10, sino en un número muchísimo más alto. Es decir, por cada caso que ha podido ser registrado, tienen que existir mínimo unos 15, 20 casos más de agresiones que desafortunadamente han tratado de ser visibles, se han puesto en conocimiento de las autoridades y las autoridades no avanzan o sencillamente desisten o hacen desistir a la persona en que denuncie las razones por las cuales fue agredida, que en este caso principalmente es por la orientación sexual e identidad de género. En el caso de las mujeres trans es mucho más preocupante porque hay una validación de la violencia por parte de la sociedad y eso es grave porque esa validación social
Es decir, la traducción de la violencia hacia la corporalidad trans se da más duro con las mujeres transmigrantes. Es decir, se marca como una doble estigmatización por ser mujer trans y por ser migrante. En resumidas, hay un registro muy grande, la situación está muy preocupante y desde la sociedad civil y desde la Corporación Compases hemos venido haciendo ejercicios políticos para exigirle a la municipalidad y al departamento que generen verdaderamente compromisos para preservar y para poner en función las leyes que hay, pero al mismo tiempo que hayan acciones de transformación orientadas a la cohesión, a la inclusión social de los sectores LGBTs, no solamente, digamos, mujeres trans haciendo trabajo sexual o peluquería, sino que la oferta sea real y que la inclusión laboral también de la población se materialice, o sea, se vea en hechos, se vea en cambios donde podamos observar a la población LGBT en distintos escenarios sociales, laborales, educativos, qué sé yo. Aún falta este mucho, año, entre febrero y abril, entre enero y abril de este año, han sido asesinadas 8 mujeres trans. Sin duda que sabemos que la población trans es particularmente afectada y violentada dentro de toda la homofobia, transfobia, bifobia, dentro de todas estas afectaciones que ve la población LGBT. Sin duda las mujeres trans son la población más afectada y que recibe muchísima mayor afectación. Pero ¿cuáles son esas las afectaciones? ¿No? Porque muchas veces escuchamos, bueno, pero ya se pueden hacerse ahí en el parque, pueden trabajar. Digamos que la percepción de la gente es un poco, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que les hacen? Cuéntanos un poco cuáles son esas afectaciones que vive la población LGBTIQ+, y desde Compases, desde la corporación, cómo han venido abordando este problema para mitigarlo. Voy a decir algo que yo sé que de alguna manera puede generar malestar y sí, es muy cierto, o sea, no hay punto de discusión respecto a las violencias que sufren las mujeres de la población trans. Estos crímenes cometidos contra mujeres trans podrían entrar perfectamente en la categoría de feminicidios porque no es únicamente el hecho, como lo quería justificar la policía o los entes, en este caso judiciales, de decir, no, es que la persona fue asesinada por X o Y razón, porque le iban a robar o porque a la persona la drogaron y hubo un exceso en el químico o en este caso en el psicoactivo que se utiliza o porque fue bajo el mal llamado término de un crimen pasional, que fue una persona cercana a la que la mató. No. En el caso de la población de mujeres trans, el impacto social que tiene, principalmente para las poblaciones de los sectores LGBTI, que muchas de ellas salen de sus territorios buscando mejorar su calidad de vida, laborando o digamos trabajando en los casi 2 únicos campos que hay para ellas, que es o la prostitución o la estética. Muchas de ellas, la demanda en Colombia sobre trabajo sexual es bastante alta y muchas de ellas lo reconocen. Pero que una mujer salga de su territorio buscando una mejor calidad de vida y sea asesinada nos parece sumamente peligroso. El mensaje es potente, es decir, esa afectación, esa frase, esa línea que muchas de ellas repiten. Paola, ¿cómo es? El nivel de vida de las mujeres trans llega hasta los 35 años, 33. Más o menos ese es como el número que se ha establecido debido a las violencias tan impresionantes que viven. Pero si lo ponemos en términos prácticos, o sea, si lo hablamos desde temas de sus registros, por cada mujer trans que está siendo asesinada porque sabemos que su registro es muy alto, más de 50 casos de mujeres trans agredidas a nivel nacional. Es decir, que por estas 8 podemos tener perfectamente más de 400 casos de mujeres trans que han sido afectadas, sea desde afectaciones emocionales, psicológicas, físicas, económicas. Y cuando yo mencionaba que podía ser polémico es porque también nos centramos mucho más en la población trans porque el acceso a oportunidades, cualquier tipo de oportunidad, cualquier tipo, digamos, como de servicio, de la educación, a la salud, a la propiedad, a la vivienda, en mujeres trans es mucho más reducido, pero el panorama se pone todavía muchísimo más oscuro cuando empezamos a revisar las cifras de crímenes cometidos contra hombres trans, mujeres lesbianas y hombres gays. En Bucaramanga yo recuerdo que en el 2019 nosotros denunciábamos como corporación que había en investigación más de 40 crímenes de hombres gays asesinados en Santander. Y asesinados, la principal premisa fue por la orientación sexual. Algunos que fueron degollados, otros que fueron ahorcados, otros que fueron asesinados a golpes. En el caso de las mujeres lesbianas, es doloroso ver la situación, la negativa que a veces tienen tanto la policía o las comisarías de familia, porque muchas de ellas han accedido también a los servicios de comisaría de familia porque son también madres. Y las agresiones que se presentan son absurdas. Insisto, la situación con la población de mujeres trans es alarmante y en Santander desafortunadamente no hemos podido llegar a la raíz del problema y observar la problemática en su real dimensión.
No obstante, eso no exime también lo que está pasando con las agresiones que están sufriendo muchos hombres trans en los centros de salud, en los centros educativos, la violencia que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes LGBT en temas de bullying, que a muchos menores los llevan a cometer actos como la autolaceración, la depresión, los intentos de suicidio. La panorámica es bastante dura y es ahí donde yo me sumo al título del informe de Paola, que relaciona pues la muerte de estas mujeres trans, y mencionando nuevamente el informe de Caribe Afirmativo, que también revela que en Colombia el 95% de las víctimas de homicidio y feminicidio son colombianos, pero existe un 5% que son migrantes, especialmente venezolanos. Dice el informe de esta organización que la mayoría de las víctimas son mujeres trans, luego hombres bisexuales y personas LGBTIQ+. En el contexto migratorio de Bucaramanga, ¿podemos decir que esta realidad actualmente local corresponde a la nacional? No en el sentido de, con el trabajo que con la corporación y otros entes aliados venimos realizando en calle, nosotros hemos identificado violencia cometida, por ejemplo, mujeres trans, población colombiana, es decir, población de acogida versus población migrante, casi el número es igual. Es decir, por cada 10 mujeres trans, 5 nacionales, 5 venezolanas que hayan sido agredidas, prácticamente todas han sido agredidas, pero digamos en equilibrio se da como 3-2. O sea, en este caso sería 5-4 o 5-3, porque yo pienso que esa cifra que brinda Caribe Afirmativo se da con base al análisis nacional, es decir, Bucaramanga es creo que es la séptima octava ciudad a nivel nacional que cuenta con un alto número de población migrante. No hemos logrado identificar cuántas personas LGBTIQ son migrantes, pero por la labor que nosotros hacemos de trabajo en calle, principalmente con mujeres trans, muchas de las mujeres trans que realizan trabajo sexual pertenecen a los sectores migrantes. Aclaro, no estoy diciendo que todas, pero sí hay un número considerable de mujeres trans que son migrantes. Y cuando uno habla con ellas sobre qué tipos de violencia han sufrido mientras que han realizado el trabajo, muchas de ellas denuncian a la institucionalidad pública, en este caso las fuerzas públicas como la policía, y ya empiezas a encontrar como un patrón desde lo oficial, desde lo institucional, donde ellas también dicen, no, cuando he querido acceder a un servicio de salud no me lo brindan, cuando he querido acceder a una oferta de emprendimiento o de trabajo no me la brindan. Entonces, las agresiones en número, pues ya centrado al informe Caribe Afirmativo, nosotros encontramos casi el mismo nivel de agresión en mujeres colombianas como mujeres trans, y yo pienso que ahí el factor más allá del tema de la migración es que son mujeres trans. Recordemos que en los últimos 8 años en los últimos 9 años en Bucaramanga han sido asesinadas más de 10 mujeres trans, de las cuales casi una tercera parte del número de mujeres trans que han sido asesinadas son mujeres de la población migrante. Es decir, de las 10, 7 son colombianas, 3 son migrantes, pero no sabemos exactamente en otros tipos de violencias o agresiones cuántas mujeres migrantes han sido afectadas por el miedo a la denuncia, por el miedo a la persecución, por el miedo también a la desinformación que existe, porque hay muchas que les dicen, no, es que si yo denuncio me van a echar del país, o voy a tener que enfrentar de nuevo todo lo que viví para llegar acá a Bucaramanga, las agresiones sexuales en las vías, las agresiones por parte de las autoridades. Entonces, el subregistro Santander es bastante amplio y yo pienso que en ese aspecto, a pesar de que el informe Caribe Afirmativo tiene demasiados elementos para el análisis y la transformación de la realidad social LGBT, yo pienso que no alcanza a cubrir todo lo que verdaderamente está sucediendo en nuestra ciudad y en el departamento de Santander. Diego, ¿cómo ha sido ese trabajo con las personas migrantes retornadas y de acogida que hacen parte de la población LGBT y la corporación? ¿Cuántas han atendido? Cuéntame un poco acerca de ellas también, que te cuentan acerca de estas vivencias y de todas sus situaciones. Nosotros tendríamos que colocarlo por fechas o por tiempos, porque nosotros, por lo menos en pandemia, con el tema de los mercados, nosotros alcanzamos a entregar 1.800 mercados dirigidos a personas de la población LGBTI, la gran mayoría de las mujeres trans de municipios de Barrancabermeja, Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, San Gil. En el Magdalena Medio, aparte de Barrancabermeja, nosotros también llegamos a Yondó. Y desde ahí, por lo menos de esas 1.800, perfectamente más de 400 eran mujeres trans. El otro sector estaba repartido entre hombres gays, mujeres lesbianas. No voy a hablar de población bisexual porque en Bucaramanga la identificación de población bisexual es muy dura. Pero sí hicimos una amplia identificación de hombres trans.
Entonces, a partir de ahí fue donde empezamos a profundizar. Y de esas personas que están editando alimentación, ¿cuántas han sido víctimas de violencia bajo cualquier hecho? Es decir, violencia en razón de su identidad de género, violencia institucional porque han querido acceder a una oferta y no se la han brindado, violencia por parte de policías, fuerzas militares, porque también hemos tenido en los últimos 5 años 2 hombres que fueron asesinados por militares, lo cual es bastante grave y eso es algo que no hemos discutido ni tampoco que hemos querido como profundizar. Entonces, a nivel de Santander, por lo menos en tema de población LGBT inmigrante, voy a centrarme únicamente en migrante. En los 2 últimos años, a nivel de área metropolitana, han sido atendidas más de 500 personas. Casi todas las atenciones están orientadas a facilitar ese puente con la institucionalidad. Algunos de los casos han sido denuncias que terminan llegando a la Defensoría del Pueblo, otras han sido más como ese diálogo con la administración municipal para acceder en ese momento cuando estaba el tema del PPT, cuando estaba el tema para conocer cómo eran las rutas. Sin embargo, todavía hay muchas personas que no tienen el PEP, el PPT, que para poder acceder, digamos, a sus derechos ha tocado bajo otras figuras internacionalmente ya establecidas, como es el asilo. Y uno sobre el tema puede hablar muchísimo porque créeme que es bastante preocupante, más aún porque hay muchas personas LGBTs de la población migrante que están siendo la base del movimiento LGBT a nivel del departamento. Y ese es un reconocimiento que hay que darlo, no solamente desde lo verbal, sino también desde las oportunidades, desde que puedan acceder a la oferta laboral, a la oferta cultural, porque tenemos bastante talento migrante acá en artes escénicas, en artes plásticas, en fotografía, pero también hay muchas chicas de la población trans que dicen, no, yo sueño con el sueño que tenía en Venezuela de ser profesional, de tener mi pareja, de formar mi hogar, y desafortunadamente la situación en Colombia me está limitando a 2 opciones únicamente. Entonces ojalá podamos transformar eso. Muchas de ellas están apostándole a esa transformación, pero el ejercicio tiene que ser mucho más amplio. Digo, precisamente cuáles son esos obstáculos que enfrentan las personas LGBTIQ+, migrantes, retornadas y de acogida para acceder a los servicios de salud, para acceder a la educación, para acceder al trabajo, un trabajo digno, para hacer todo como tú nos cuentas, ¿no? Una familia, para acceder a esas oportunidades de mostrar su talento, su profesión, lo que hacían y lo que soñaban hacer. Mira, desde lo legal, muchas, porque el Estado colombiano, a pesar de que ha avanzado mucho en las leyes de migración, por parte de la población LGBTIQ, todavía hay muchas brechas y muchas personas no se enteraron de las fechas para poder hacerlo del PPT o para solicitar algún tipo de permiso. Insisto, no voy a generalizar, pero todavía tú dialogas con personas que llevan acá 3, 4, 5, 8 años y uno les dice, oye, pero ¿y tú por qué no tienes el PPT? ¿Tú por qué no tienes este documento? Y lo que te van a decir es, no, yo no sabía. O cuando quise acercarme, me maltrataron y si me maltratan yo no vuelvo al lugar. Entonces ahí va la primera parte. La segunda es que yo recuerdo que en el anterior gobierno, a pesar de que existió un alto registro, porque fueron más de 50,000 personas las que se registraron, el número de población LGBTI fue muy bajo. Y casi todos los casos de las personas que nos mencionaban, las barreras que enfrentaron, principalmente la más dura fue la falta de empatía y de respeto hacia la población. Como dicen, si a ti te irrespetan, si a ti te maltratan en un sitio, tú no vuelves a ese lugar. Y eso fue lo que nos pasó con la población. Y lo tercero es que, pues, al no cumplir, digamos, con esos mínimos, que es la documentación, pues muchas de estas mujeres no pueden acceder, principalmente las mujeres trans no han podido acceder a una verdadera oferta de, por ejemplo, en temas de salud, lo que tiene que ver con el reemplazo hormonal, lo que tiene que ver con cosas básicas, por ejemplo, cómo están de la tiroides, cómo están, ese chequeo médico que hacen normalmente los médicos generales. Pero también ahí va el otro detalle. Muchos han querido acceder a la oferta del SENA, porque el SENA tiene muy buenas ofertas, pero al no cumplir con los requisitos, automáticamente quedan afuera. Entonces, esas son algunas por mencionar, porque hay otras que son barreras en el acceso a la justicia, barreras al acceso a la formación profesional o a la formación técnica, y de ahí se desprenden otro tipo de barreras que se dan también desde lo social, que dada la gravísima xenofobia que tenemos acá en Santander, ya eso sumémosle la gravísima LGBTIQ-fobia, pues estas personas son las que más terminan siendo revictimizadas 2, 3, 4, 5 veces y
Es ahí donde Compases está haciendo la apuesta con todas las instituciones con las que hemos trabajado para que podamos ir tumbando poco a poco todos esos muros y así generemos una verdadera cohesión social. Yo voy a repetir mucho el término cohesión social porque es lo que nos falta. Esa inclusión de la población LGBTIQ migrante, pero desde lo real, desde lo tangible, desde el compromiso de la sociedad para incluirlos en las distintas ofertas y en los distintos mercados que existen. Ahora que nos estabas contando sobre los servicios que ofrece la corporación y esas barreras que existe para la comunidad LGBTIQ+, es fundamental para garantizar para quienes lo necesitan acceder a ellos, a los servicios de manera efectiva. Quisiera que nos contaras si existe alguna red social o página web para contactarlos, para obtener más información o recibir asistencia de manera más directa y oportuna. Compases casi todo lo estamos haciendo por WhatsApp, pero por temas de seguridad no lo compartimos acá. Casi siempre se comparte el número de WhatsApp o se comparte son con los grupos ya de poblaciones identificadas que a su vez les comparten el número a otras personas que puedan requerir algún tipo de orientación, información o de impulso orientado a algún tipo de ayuda. En Facebook nos encuentran como Compases, es que la cuestión con la palabra es CONPAZES, o sea, no se escribe como suena, pero hay muchas personas que también nos han logrado identificar desde ahí. ¿Qué ofrece la organización? Compases, el pilar de Compases está relacionado a temas de salud. Nosotros manejamos 2 líneas de apoyo, incluso de acompañamiento si se requiere, desde lo psicosocial también hasta lo legal, y tiene que ver con salud sexual y reproductiva, principalmente lo que tiene que ver a la oferta, no solamente de la prueba de VIH o de la entrega de preservativos, sino últimamente hemos estado apostando al tema de la hormonización, del acceso a la hormonización, porque estamos observando que las barreras para un hombre o una mujer trans para poder acceder a su tratamiento hormonal son grandísimas. En temas de infancia y adolescencia estamos trabajando duro el tema de bullying. Lo hemos hecho durante varios años, pero este año, a pesar de que no publicamos mucho en nuestras redes cuáles son estas acciones, las acciones en qué consisten. Consisten en trabajar con 3 grupos al interior de las instituciones educativas. Uno tiene que ver con el cuerpo docente, otro tiene que ver con el cuerpo de estudiantes, principalmente aquellos jóvenes que identificamos en las actividades que han sido víctimas en razón de la orientación sexual e identidad de género, o que algunos docentes nos dicen, mire, es que tenemos este caso y queremos elevar la situación a una denuncia, o quizás no una denuncia, pero sí a que el colegio tome acciones para que la situación no empeore y no termine afectando la vida de los menores. Entonces, en ese sentido, profesores, docentes y cuerpo administrativo, porque el cuerpo administrativo tiene el poder de tomar decisiones que afectan a estos otros grupos. En el caso de las poblaciones LGBTI, que son transversales a otros grupos, tenemos un trabajo con población privada de libertad, estamos acompañando a esta población en temas de salud. En el caso de personas mayores, es triste decirlo, pero a esta fecha todavía encontramos personas de la población LGBTI que no cuentan con acceso a servicios como es salud y como es a las ayudas que pueda brindar el gobierno. Es decir, hay mucho desconocimiento por parte de la población LGBTIQ mayor en temas de emprendimiento, en temas de poder acceder a ayudas. Y con la población migrante, que ha sido como el grupo al que más le hemos apostado, ahí hemos tenido un trabajo en conjunto con organismos como CARE, como Corprodinco, como ACNUR, como OIM, con quienes hemos podido realizar ferias de la salud, ferias de servicios, con la Defensoría del Pueblo, que también es, yo pienso que la principal aliada que nosotros tenemos, donde hemos podido acompañar los casos de violencia y algunos de feminicidios cometidos en los últimos años. Es decir, la población LGBTIQ que quiera acercarse, o incluso los familiares de las poblaciones LGBTIQ que requieran algún tipo de acompañamiento, algún tipo de orientación, lo pueden hacer por medio de Facebook. Y nosotros todos los mensajes, a veces nos demoramos un poco en contestar, pero todos los mensajes se contestan. Y por último, hay un tema al que le estamos también últimamente apostando más porque vemos una grave afectación, que es en el tema de VIH. Nosotros somos la única organización a nivel de Santander, después de Ligacía, que tiene el banco de medicamentos antirretrovirales. Es decir, nosotros apoyamos, ahí sí no voy a hablar de población LGBTIQ, voy a hablar de toda población en general, migrante y colombiana, que si en algún instante o por alguna circunstancia la EPS no le da su medicamento, a la persona por el tema de cambio de régimen lo bajaron del sistema o por X o Y razón, nosotros, si no tenemos la medicación, la gestionamos. Pero la idea es que ninguna persona viviendo con VIH, ninguna persona con VIH
se quede sin medicación. Y esa gestión ha llegado a tal nivel que no solamente atendemos personas de Bucaramanga y de Metropolitana y del departamento de Santander, sino que ya estamos atendiendo gente de Arauca, gente del Cesar, gente de la Costa Caribe. Entonces es ahí donde nosotros también tenemos una red de trabajo con otras organizaciones que trabajan en VIH y con quienes nos apoyamos para ese tipo de casos en particular. Hace falta muchas cosas por hacer. Tenemos la ley, tenemos, por ejemplo, en el caso de revisión, la ley le pide a los colegios que revise los manuales de convivencia para garantizar que los niños, niñas e infancias con orientaciones sexuales e identidades de género diversas no sufran afectaciones. Pero bueno, esto se queda un poco sobre el papel. Tenemos en Bucaramanga una política pública, pero Diego, ¿cuáles consideras que son las acciones estrategias que se deben adelantar para que no nos quedemos en el papel, sobre todo en el caso de la población LGBTIQ+, que si hay leyes en Colombia que realmente están en el papel, son las que están pensadas y hechas para la población LGBTIQ+. Y te comento, porque yo sé que la gente no lo sabe, el Consejo de Bucaramanga en el anterior periodo, con ponencia del entonces concejal John Claro, manifestaron la conmemoración, o sea, él propuso el proyecto de conmemorar el Día de la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia en Bucaramanga. O sea, hay un decreto, hay un documento del Consejo de Bucaramanga donde obliga a que el municipio haga eso, y créeme que si no es porque yo lo estoy diciendo en este momento, uno, se me hubiera pasado, y dos, yo creo que muy pocas personas de la población LGBTI conocen que existe este documento del concejal John Claro, donde habla sobre las bases del respeto, la inclusión, la humanidad, incluso creo que también habla sobre la misericordia, algo así, pero orientadas a ese respeto y a ese reconocimiento de las violencias que sufren las personas LGBTI. Paola, tú dices algo que también es brutal, que es fuertísimo, y es verdad. Muchas de las leyes, Colombia es uno de los países a nivel latinoamericano que cuenta con las leyes más amplias a favor de la población LGBTI, pero eso no significa que se traduzca esas leyes en acciones, lo cual es sumamente preocupante. Y lo otro es, Bucaramanga sí cuenta con política pública LGBT. El departamento de Santander cuenta con política pública LGBT, que muchos activistas dijeron, esa política fue construida a las patadas, o sea, hubo controversia. Hubo demasiada controversia, incluso al interior de la anterior administración, muchos de los secretarios dijeron, no estamos de acuerdo con lo que está quedando porque no se adapta a la realidad. Y a pesar de todas las quejas, a pesar de todos los reparos, a pesar de todas las correcciones que se solicitó, el 22 de febrero del diciembre del año 2023, quedó firmado la política pública LGBT departamental, que prácticamente nadie conoce. Entonces, en ese sentido, yo pienso que este ejercicio que estamos haciendo de dialogar, de hablar, de también hacer memoria, pensando en el día contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, tiene que llevarnos también no solamente a hablar del tema, sino también a invitar a la población, a las lideresas LGBTI, colombianos inmigrantes, a que también se acerquen, se apropien de las herramientas que hay en este momento desde el marco legal, pero también desde la acción política, y eso implica también conocer qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos y qué es lo que hace falta. Y en Santander, créeme que son más las cosas que nos hacen falta que las que verdaderamente podamos decir, oiga, esto nos quedó. Y te lo digo de una forma muy sencilla, y ese diálogo lo hemos tenido con Paola. Bucaramanga realmente no tiene una memoria histórica. Muchos sitios quieren montar la casa histórica de la memoria trans o qué sé yo, pero a pesar de que la alcaldía de Bucaramanga el año pasado quiso hacer el ejercicio de memoria histórica y que estaban haciendo una fuerte inversión en el 2022, en el cual yo participé en un documental que iba a salir sobre la historia de Bucaramanga, nada de eso quedó. Y esa era una grandísima oportunidad que teníamos para conocer cuál ha sido la historia del movimiento LGBT en Bucaramanga, que ha estado desde siempre. No vamos a decir de que eso es de hace 1 año, 2 años, o como alguna vez algún activista dijo que el movimiento LGBT nació en el 2016, sino que es algo que ha estado a lo largo de muchísimas décadas, y que para el caso de Bucaramanga, conocer esa historia también nos permitiría que este tipo de conmemoraciones, uno, tuviesen mayor fuerza, y 2, generasen acciones que verdaderamente transformen las realidades de las personas LGBTIQ. Principalmente en Bucaramanga. En Barrancabermeja yo pienso que la dinámica es un poco distinta, pero acá en Bucaramanga permitiría romper con esa barrera del miedo a la diversidad, porque es que si tú te enteras de que tu sobrino, tu hermano, tu tío, tu papá es LGBT, va a dañar la estructura de la familia y ellos automáticamente se transforman y van a perseguir a los menores. No, eso no funciona así.
las realidades son distintas y la conmemoración tiene que servirnos para también movernos hacia adelante, teniendo presente cuál fue nuestro pasado. Y este día es importante también para reflexionar un poco acerca de lo que entendemos por fobia. ¿Por qué el temor? ¿Por qué el susto tan impresionante que no se puede controlar, que es la definición de fobia, hacia unas personas que simplemente tienen una orientación sexual o una identidad de género distinta y que no afecta a absolutamente ya que tú lo a nadie, ahí, Paola, ni siquiera a los niños, ni niñas, porque realmente la construcción de la sexualidad es eso precisamente, una construcción que depende de muchísimos factores y no solamente de uno. Entonces, realmente, ¿qué es la fobia? ¿En dónde está lo aterrador de que exista una orientación sexual o identidad de género diversa? ¿Dónde está ese temor en ese sentido? En el nombre de Dios. Y a pesar de que era un evento del Ministerio del Interior realizado en la Gobernación de Santander, la respuesta verbal y el lenguaje físico fue terriblemente violento contra las poblaciones, o sea, contra esas dos personas que son representantes de la población. Y me causa un poco como gracia, no porque me esté burlando, sino porque es una reacción también de sorpresa. Es que uno dice, oiga, esperen un momento, en Bogotá tenemos la iglesia mormona, tenemos distintos sectores de fe que trabajan también con el ministerio y son incluyentes de la población LGBT. Entonces ese discurso que nos han querido vender de que la Biblia dice, no, la Biblia no lo dice. Es una interpretación que los hombres hacemos del texto sagrado. Pero lo que tú dices es súper valioso, Paola, porque eso también ha sido como una deuda que el departamento tiene con la población, y es que dejen de usar a la población como chivo expiatorio de que por las bases morales, religiosas, conservadoras, como tú lo quieras ver, la población LGBTI está orientada a afectar a la familia, a los niños. Cuando lo comparamos con la realidad, observamos que es esa familia heterosexual, es esa familia conformada por papá y mamá la que nos está generando mayor daño contra los niños, niñas y adolescentes, que, por cierto, yo no lo mencioné, la organización también trabaja con niños víctimas de violencia sexual al interior de sus propios hogares. O sea, somos un puente con el ICBF, con la Policía de Infancia y con la Fiscalía para visibilizar esos casos. Entonces, el Día contra la Homofobia, la Bifobia, la Lesbofobia y la Transfobia es la oportunidad también como para, oiga, pongámonos en un plano real y observemos que las cosas no son como las están pintando, que esa construcción de imaginarios no solamente perjudica a la población LGBTI, sino a la sociedad en general, y que para el caso de la población LGBTI migrante nos falta muchísimo trabajo para que verdaderamente esas personas alcancen el nivel de respeto y alcancen ese mismo nivel de derechos que todas las personas tenemos por vivir en territorio colombiano. El miedo que realmente deberíamos tener es a vivir una sociedad y una vida dentro de esa sociedad que nos excluye, que nos maltrata, que nos discrimina. Eso debería darnos verdadero terror. Y con esto llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a nuestro invitado Diego Ruiz por compartir con nosotros en Diversamente Unidos este panorama sobre la situación de la población LGBTIQ+ en la región como parte de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Muchísimas gracias a ti por esta invitación y de verdad supremamente valioso y hermoso este ejercicio que está realizando Vanguardia Liberal con USAID. De verdad me siento muy alegre y muy honrado de haber estado en este espacio. También gracias a Paola Esteban, editora y experta en género y diversidad de Vanguardia, por acompañarnos. A ustedes, gracias. Este proyecto es maravilloso y nos permite generar esa semilla de inclusión y de transformación de la mentalidad y de la idea que tenemos acerca de lo que significa ser migrante y lo que significa ser parte de la población LGBTIQ+. Recuerden que pueden seguir conectados con nuestro proyecto Juntos Somos Más a través de vanguardia.com y las redes sociales. Hasta la próxima.